Hola mis amados hermanos, soy el pastor Nicolás Suárez de Nicaragua. Es un placer para mí poder compartir este tiempo de bendición de la palabra de Dios con ustedes. Somos una congregación que nació en el corazón de Dios hace 7 años en una ciudad de Nicaragua llamada Nagarote, donde habita aproximadamente unos 40,000 habitantes. Tenemos 7 años de estar compartiendo la palabra de Dios y 2 años y 7 meses compartimos la palabra de Dios en el canal local de Nagarote. En este año iniciamos una nueva congregación en una ciudad llamada La Paz Centro, donde Dios está llevando una palabra de vida, de restauración, de esperanza, una palabra de salvación a los perdidos. Y para mí es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Creemos de que mientras su palabra sea predicada, habrá una metamorfosis extraordinaria en su vida espiritual. Y mientras estemos compartiendo la palabra de Dios, oro y pido al Espíritu Santo de Dios que traiga revelación, que redarguya tu conducta, tu vida, esa vida de pecado que estás viviendo. Dios la va a quebrantar y va a traer iluminación y revelación a tu corazón, a tu vida, esta palabra que vamos a compartir este tiempo. Sinceramente nos sentimos orgullosos de ser embajadores del reino de Dios. La mayor honra que puede tener un hombre en esta tierra, en este mundo, tal vez no es ser un gran brillante político, tal vez no es tener acumulada tanta riqueza. La mayor honra y prestigio que puede tener un hombre es ser un embajador del reino de Dios en este mundo y predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Así que esté atento a este programa tan especial donde vamos a llevar una palabra de transformación, de cambio a tu vida espiritual. Quiero compartirles este tema tan poderoso como es el origen del pecado. Muchas veces nosotros como hombres, como mujeres, consideramos que pecado es solamente robar, matar, adulterar, etc. Pero el origen del pecado, la palabra de Dios nos registra algo más allá de eso. Y nosotros muchas veces iniciamos y partimos del pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén, en Génesis 3. Pero sinceramente el origen del pecado se gesta y nace en aquel querubín, donde estaba antes en la presencia de Dios, como hablando así el director de la alabanza, el maestro de ceremonia en los cielos, como aquel querubín arcángel. Y podemos ver nosotros en Ezequiel capítulo 28, verso 11, y Isaías capítulo 14, verso 12, donde arma la rebelión, se llenó de soberbia y de orgullo en su corazón y quiso usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Satanás se convirtió en la rebelión más grande en el cielo y se trajo la tercera parte a la tierra. Y podemos ver de que es ahí donde da origen el pecado, el mal. Y nos encontramos nosotros en la palabra de Dios donde Dios, la Biblia dice que creó al hombre. Oye, qué interesante es esto. En Orígenes de Génesis nos narran a nosotros la creación de los cielos y la tierra. El caos que existía en el origen, el desorden de la tierra y cómo Dios empezó a ubicar la lumbrera como la luna, el sol, las estrellas, etcétera, etcétera, y empezó a darle carácter al mundo en desorden y empezó a ordenar Dios por la palabra todo aquello que estaba desordenado. Y nos encontramos nosotros, algo muy interesante y poderoso es esto de que el ser humano, el hombre, no vino de la evolución como la teoría nos enseña. El ser humano es la excelencia de la creación de parte de Dios. Y nos encontramos nosotros viendo esto en Génesis, capítulo 2, verso 7. Si usted tiene apunte ahí, puede anotar, porque quiero compartir muchas referencias bíblicas que le van a bendecir a su conocimiento en la palabra de Dios. En Génesis, capítulo 2, verso 7, leemos como está escrita: entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Te das cuenta de que el hombre, cuando Dios empezó a crear todo lo que subsiste en el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 2, fue siempre bueno y beneficioso para la creación. Y vemos de que Dios creó a un hombre con un propósito. Y la Biblia nos habla de que Dios creó al hombre y lo trajo al huerto de Edén. La palabra Edén significa un lugar de delicia, un lugar de abundancia, un lugar de paz, de felicidad, un lugar de comunicación que tenía Dios con su criatura. Y nos vemos nosotros algo muy interesante, que cuando Dios trajo al hombre al huerto de Edén, no trajo un títere, no trajo un robot, trajo a un hombre con un libre albedrío, que consiste que el hombre tenía capacidad en pensar,
porque el hombre fue el primer científico por excelencia, el hombre desarrollado, hablándolo así, de este lenguaje, porque él fue el que le puso nombre a todas las especies que subsisten hasta hoy. Y vemos nosotros de que Dios al hombre lo creó con muchas capacidades, con muchas habilidades, y en el capítulo 2 de Génesis, en adelante, podemos ver nosotros de que Dios al hombre lo trae al huerto para que lo gobierne, para que el hombre disfrute y una vida eterna con Dios ahí. Pero vemos nosotros algo muy poderoso que quiero llegar más allá a ustedes, de que antes de que el hombre desobedeciera en el pecado, el hombre en el huerto de Edén, nunca Dios le ubicó un lugar, como decir, un sistema penitenciario, como un hospital. Dios nunca al hombre le creó una clínica porque sentía enfermedad en su cuerpo, no, al contrario, Dios cuando creó al hombre lo creó bendecido, lo creó próspero, lo creó saludable, lo creó a un hombre donde disfrutaba de una vida llena de felicidad y de abundancia y sobre todo una vida de paz. Así que vemos nosotros el cuadro de Dios con el hombre en el origen y vemos la bendición que el hombre disfrutaba en ese lugar. Pero Dios quería que el hombre tuviera también una relación más allá con Dios y que el hombre obedeciera a lo que Dios le estaba enseñando e instruyendo. Y para ir resumiendo rápido, en Génesis capítulo 2, verso 15 nos encontramos con lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Nos damos cuenta que en ese momento aparece la palabra morirás. Vemos de que Dios le dice al hombre, todo lo que está aquí es tuyo, Adán, disfrutarlo, sujuzgarlo, señorear, ejercer dominio, poder sobre las aves, etcétera, etcétera. Pero le dice, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día ciertamente morirás. La palabra muerte hasta ese momento no existía. Y Dios dejó al hombre en el huerto de Edén. Y pasó un periodo de tiempo, siglos, no sabemos así se cierta qué tiempo pasó ahí. Pero pasó un periodo de tiempo que nos encontramos en el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente, ¿verdad?, engaña a la mujer. Y vemos nosotros de que la muerte le visita al hombre después de la desobediencia. Algo muy interesante esto de que después de la desobediencia del hombre en el huerto de Edén, se gesta lo que se llama la palabra muerte. Y la muerte significa separación. Dios no puede convivir con el hombre en una vida de pecado. Y démonos cuenta de algo muy interesante esto, de que la muerte no existía antes del capítulo 2 de Génesis. La muerte se da ya en el capítulo 2, 16 en adelante, y en el capítulo 3 del 1 a más abajito nos encontramos nosotros cuando el hombre viene y cae en la desobediencia del pecado. Escucha algo muy interesante como un punto que quiero compartir. El hombre cuando nace después del pecado, nace destituido